Vamos a estar en este momento juntos compartiendo una palabra en el libro de Romanos. Ahí está la palabra que vamos a estar compartiendo en este momento juntos. En Romanos, el capítulo es el 10, el que vamos a estar leyendo, y especialmente el versículo 17. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 1960, es la que mayormente todos tenemos. Y dice de la siguiente manera. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sobre esto vamos a compartir. En este momento se me resulta complicado, difícil quizás sobre ponerle especialmente un título, un tema, lo que vamos a especialmente estar hablando. Quizás son varias cosas, entonces se presenta un poco difícil, pero vamos a hablar sobre la fe relacionado con Cristo. Sobre eso vamos a estar hablando. Fe, Cristo, palabra. Y en este capítulo, Romanos 10, comienza a hablar también de la justicia. Dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí está. Como decía, porque el fin de la ley es Cristo. La ley fue dada para que apunte hacia Cristo, para que nos lleve a Cristo. Para justicia, ¿a quiénes? A los que creemos, a todo aquel que cree. Comienza a hablar de la justicia que es por la ley, que es por Moisés. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¡Qué impresionante! Entonces, ¿cómo es la justicia de la ley? ¿Cómo es la justicia que es por la ley? ¿Cómo escribe Moisés? ¿Cómo se alcanza esa, entre comillas, cómo se alcanza esa justicia que es por la ley? ¿Qué dice? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dice la ley. Pero eso no es lo que estamos ahora. No es lo que estamos ahora. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, ¿ven? Entonces está la justicia que es por la ley y está la justicia que es por la fe. De eso viene hablando Romanos capítulo 10, que bueno es entender el contexto. Estamos leyendo el contexto para profundizar ahora en el versículo con el cual comenzamos a leer, que fue el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces decía el versículo 5, la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga, que hiciere esta cosa vivirá por ellas. Esa palabra, ese versículo también está en Gálatas. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice el versículo 6, no dice quién subirá, sino que dice en el versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué impresionante. Después comienza a hablar de cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y habla de cómo creerán. Lo vamos a leer. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron al evangelio, dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí hay un paralelismo. Dice, no todos creyeron, más no todos obedecieron. Porque Isaías dice, y hace esa pregunta, ¿quién ha creído? Entonces, obedecer al Evangelio significa haber creído en el Evangelio. Nosotros hemos obedecido al Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Evangelio. Eso significa obedecer al Evangelio. Alguien que escucha la palabra, alguien que escucha el Evangelio, las buenas nuevas, y no lo recibe, está desobedeciendo al Evangelio. Porque hay incredulidad, no lo está creyendo. Entonces ahí está el paralelismo entre obedecer y creer y entre desobedecer e incredulidad. Y ahí llegamos ya al versículo 17, compartimos un poquito el contexto.
En el original dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Está esa palabra, Cristo. Nosotros tenemos Dios, pero en realidad en el original es Cristo y estaría mejor. Porque la fe no viene por esa justicia que es de la ley que dice el hombre que hiciere, sino que la fe viene cuando oímos el mensaje de Cristo. Cuando oímos acerca de Él, el Espíritu Santo es quien toca nuestros corazones y ahí se hace patente, manifiesta esa fe por Cristo en nuestras vidas. La fe viene por el oír el mensaje, el anuncio de la predicación de Cristo. Qué bendición, ¿no? Así que hoy podamos recordar eso y apreciar esta palabra en su contexto, en lo que está ahí expresado, y que podamos saber que la ley no es de fe. La ley no es de fe. Porque la ley dice, el que hiciere, el que haga, vivirá por ellas. Pero el mensaje que hoy anunciamos sí es de fe, que viene por medio de Cristo. La fe, entonces, como expresa acá la palabra, viene por la predicación, por el anuncio. ¿Y cuál es la predicación? El mensaje que se predica a Cristo. Este mensaje es de fe. Este mensaje no se basa en el que el hombre hiciere, vivirá por ellas, como en la justicia de la ley, que Moisés escribe así, sino que es la justicia de fe, que está cerca de nuestro corazón, que está en nuestro corazón, que está en nuestra boca. Esa es la palabra de fe que predicamos. Y por eso son hermosos los que anuncian estas buenas nuevas. Aquellos que obedecen, que creen el Evangelio de Cristo, somos nosotros. Entonces, qué bendición, ¿no? Qué hermoso es poder entender quizás un poquito más esta palabra. La fe viene por el oír el mensaje de Cristo. Ahí viene fe a nuestras vidas. Creemos en Él y podemos decirle gracias, Señor, porque el justo por fe vivirá. Porque ese es el mensaje de fe que predicamos. Es Cristo Jesús. Así que, ¿cuánto más habría para decir acerca de Él? De lo precioso que es nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien hemos creído y no seremos avergonzados. Así que, recordad eso. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Espero que esta palabra sea de mucha bendición. Solo por tu gracia, yo nací pa' esto, pa' buscarte almas. Yo no sé por qué me cogiste a mí, habiendo tantos mejores aquí.